soy Bad Gyal, tengo 20 años y soy cantante. Como Bad Girl, como chica mala, no sé, la chulilla, la que mola, así, no sé. Y bueno, hace un año y pico saqué una mixtape que fue bastante bien y a raíz de eso pues he viajado a hacer bolos por varios países del mundo y ahora estoy a punto de sacar mi nueva mixtape, Worldwide Angel. A ver, no puedo decir que estoy liberada no está nadie, liberado no está nadie, pero me noto que me la sopla, o sea que pues yo sé lo que yo quiero, ¿sabes? Y no me voy a sentir peor o mejor o que decepciono a alguien o no sé qué, o que no me voy a realizar como persona por no seguir ese patrón. En mis años de saber quién yo soy, de mi identidad y todo eso, pues es como muy clave para mí descubrir el dancehall. Dije, ¿esto qué coño es? ¿Esto qué es? Que yo tengo que tenerlo todo esto aquí guardado. Y entonces la muy friki de la personaje que tenéis aquí, porque en realidad soy una friki, pues me empecé a hacer yo una lista del Spotify ahí que se llamaba Big Up, que ahora la he perdido porque me hackearon el Facebook y es un número, ya no sé cómo se llama, pero como que tenía como un montón de suscriptores. O sea, yo era una retaca de 13, 14 años en mi casa con mi ordenador todo friki, poniendo todos los temas ahí y de repente, venga, 500 suscriptores en mi puta lista de dancehall, ¿sabes? Lo primero que grabé fue como una situación de estas que tú sales de tu casa ese día y no sabes que vas a acabar. Pero mira, acabé en una casa donde había un micro y acabé cantando y todo el mundo como, guau, lo haces bien, tal, no sé qué, y de ahí salió una canción y ya como que me fue muy fácil, la verdad, me sorprendí yo misma de que se me diese bien. Y después de eso, pues intenté como quería hacer yo mis cosas sola. Tuve que espabilarme como podía, preguntando a la gente quién me puede grabar esto, quién me puede grabar lo otro. El simple hecho de saber grabarme, cortar lo que no quiero, mover lo que quiero. Son 4 tonterías, pero para mí ya es toda la independencia que necesito para poder currar de la manera que me gusta y de la que me siento más cómoda. Pues siempre empiezo todas las canciones tirándome 2 o 3 pistas de improvisación, de freestyle. Y nada, donde la melodía me lleva. La verdad es que me gusta usar efectos, me gusta usar autotune y más efectos porque me lleva a más sitios a mi voz. He aprendido a usarlo así, ya llevo bastante tiempo cantando en directo también con estos efectos y es parte de mi manera de hacer música también. Esos mismos efectos me llevan a otras ideas y hacer música así como quien no quiere la cosa y aquí estoy, todo liada. Cuando empecé, trabajaba de panadera. Y bueno, quería irme a vivir a Varna y me busqué otro curro aquí de teleoperadora, que es cuando saqué la mixtape y todo eso. Y antes de eso he hecho 1000 curros de todo, de camarera, canguro, de profesora, de monitora, de limpiar, de todo, o sea, de lo que pudiese, ¿sabes? Yo tengo mi identidad y me he demostrado a mí misma que sé hacer cosas y que por el hecho de que una carrera no se me dé bien no significa que yo sea inútil, ¿sabes? A mí nadie me lo dijo, que tendría que estar 1000 putas horas sudando para pagar algo que después no me serviría. Cuando te acostumbras a ver tu mano haciendo cualquier cosa con las uñas largas, después te las ves cortas y dices, ¿qué es esto? Una chavala que va en chándal que no se quiere maquillar, me parece estupendo, pero es que no significa que ella sea más auténtica que yo, o que tenga más criterio, o que tenga más carácter, o que tenga las ideas más claras, o que sea menos sumisa o más, no lo sabemos.
Si enseño el culo y bailo así, es porque quiero, porque me hace sentir bien y por lo tanto no pienso que eso sea nada malo ni que proyecte una imagen mía de sumisión ni de que consigo las cosas con eso, ¿por qué no? Y yo lo hago porque me gusta y espero que se pueda entender la idea de que puede existir una chavala que le mole hacer eso, ¿sabes? Porque le gusta a ella misma. O sea, no quiero que nadie piense que lo estoy pasando mal por hacer ciertas cosas o que alguien me está obligando. Para nada. Si alguien piensa que eso es malo para mí o lo que sea, que se esté tranquilo, que yo estoy de puta madre y estoy contenta con lo que hago. Al final no solo es lo que la peña te diga, está bien o mal, o me mola o no me mola. Al final eres tú el que te tiene que sentir a gusto con lo que hagas y confiar en ti misma y todo eso. Un poco veo que una mujer que enseña su cuerpo, que se siente bien con ella misma o que quiere estar guapa o que tiene una imagen potente o que encaja dentro de un canon X, veo que se la percibe como que se puede opinar sobre su físico, que quizás les descuadra y quieren buscarle el error ahí, porque no puede ser. No puede ser que esta chica que enseña el culo, que usa autotune de mierda, que no sabe cantar, esté en fact y que vaya muchísima gente en España que lleva 1000 años haciendo música y no esté en fact. Está en fact porque enseña el culo. Bueno, pues eso. Siempre hay gente que tiene ganas de buscar el error o de quitarte los méritos. Pero si tú lo tienes claro, pues ya está, ¿no? Pues yo he sido muy insegura también. Y sigo siendo insegura. O sea, a ver quién me va a decir que no es inseguro. No me lo creo de nadie, la verdad. No me creo de nadie que me diga soy seguro todo el rato de mi vida, porque eso es imposible. Yo toda la seguridad que tengo ahora me viene, supongo, de situaciones chungas que me he sentido muy insegura y que si no he encontrado una manera de sentirme segura, ¿sabes? Pero no siempre he tenido todo tan claro. La imagen, las redes sociales, no sé qué, cómo estás expuesto, todo eso te puede crear muchas inseguridades. Tienes que saber tú cómo llevarlo, ¿sabes? Pero está claro que no es un trabajo fácil y que yo tengo 20 años, ¿sabes? Yo no sé cuántas chavalas de mi edad podrían estar en mi piel y estar bien. No es fácil estar bien. Te paso a buscar, sé que te va a enamorar. So papi, come closer to me tonight, que yo tengo culo pa' rebotar. No estoy en Jamaica, bad va a sonar, que retumbe el mundo desde lanzar. Cuando estamos en el air, se te nota el sentimiento. Creo que también he explorado un poco mi parte masculina, ¿sabes? Yo, y que la exploro. No sé si sentirme jefa me hace sentir más hombre. Quizás es un error que tengo yo. ¿Y por qué tengo que pensar que me siento hombre? Pues porque durante toda la vida he relacionado que el jefe pues era un hombre, que la persona que impone es un hombre, que cuando está todo el mundo en la sala y se calla todo el mundo y entra una persona es un hombre, pues ahora me pasa a mí. Y quizás es por eso que pienso, ay, soy un hombre. Baby, sé que te voy a casar. Pero a mí me mola, ¿sabes? Porque me siento como un hombre, pero soy, mírame, ¿sabes? Todo me parece bien mientras la mujer tenga la opción de decir lo que quiera y no se la juzgue, ¿sabes? Ni por querer quedarse embarazada y quedarse en casa, ni por querer hacer lo que ella quiera y no querer tener hijos, por ejemplo. Mi ideal de sociedad sería que hubiese más mujeres encargándose de dirigir cosas, en plan como de jefas. Me molaría que se viese como las dos visiones, porque como mujer pues te implantan como la visión de la mujer en el mundo y como hombre, y los hombres también están puteados, porque que un hombre no puede, la de colegas que tengo que no me lo dicen, ¿sabes? Pero que les veo que están atrapados y que no pueden soltar emociones que tienen, ¿sabes? Porque son hombres. O sea, al final creo que debería de mezclarse más como la perspectiva de los hombres y de las mujeres y que el resultado sería más igual.